teorema de Clausius. Antes de analizar el teorema en sí, vamos a recordar que un trozo de transformación como la AB puede ser reemplazada por dos adiabáticas como la AC y BD y una isoterma CD a temperatura T1 constante. Todo el calor se va a intercambiar a lo largo de la transformación a temperatura constante. O sea que pretendemos demostrar que el trabajo realizado por el camino AB es igual al trabajo realizado por el camino ACDB, lo mismo la variación de energía interna y lo mismo el calor. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que como son todas transformaciones reversibles, yo puedo tomarlas tanto en un sentido como en otro. Entonces, la BD me conviene tomarla hacia abajo. En lugar de hacer AB, voy a hacer ABD. Entonces, comenzamos pensando en la transformación ACD. Acá la tenemos, la ACD. El trabajo a lo largo de esta transformación va a estar dado por el trabajo a lo largo de la primera transformación AC, que es negativa porque la proyección tiene una dirección contraria al eje, la proyección al eje de las abscisas, la proyección de AC es contraria al eje, como se observa, está dada por el área AC chica C grande, esta área negativa, más el área dada por C grande C chica C grande BD. Pero este área total, esta parte se anula la positiva con la negativa y queda esta figura, que es la figura central, que tenemos dibujada acá, que es la AAODB, más el triangulito curvilíneo. Teníamos que recordar que para que esto fuera posible, las áreas de los triángulos curvilíneos deberían ser iguales. Ahora vamos a ver el otro camino. ABD. Entonces es la misma, la figura central, todo positivo, más el triángulo curvilíneo. Como los triángulos curvilíneos son iguales, podemos demostrar que el trabajo a lo largo del camino ACDB es igual al trabajo a lo largo del camino AB. Luego la variación de energía interna solo depende del estado inicial y del estado final, es independiente del camino. Por lo tanto, V menos UA a lo largo del camino ACDB es lo mismo que V menos UA a lo largo del camino AB. Sumando miembro a miembro vemos que los calores también. Entonces pudimos llegar a la conclusión de que emplear este trozo de transformación AD a los efectos numéricos es lo mismo que emplear este otro. Dos adiabáticas y una isoterma con tal que el área de los triángulos curvilíneos sea la misma. Bueno, ahora vamos a presentar un ciclo reversible en un sistema cerrado. Lo representamos en un diagrama presión-volumen y vamos a tomar una parte superior entre AMD y una parte inferior entre BNA. En la parte superior vamos a tomar un trozo de transformación y vamos a hacer lo que hicimos recién. Le reemplazamos ese trozo diferencial pequeño de transformación por dos adiabáticas, estas dos, y una isoterma a temperatura T sub I, donde se intercambia todo el calor que antes se intercambiaba en el ciclo, en la parte verdadera de la transformación. Es un ciclo, un trocito elemental, diferencial, es decir, tan pequeño como yo quiera hacerlo. Siempre va a ser más pequeño, siempre va a ser posible hacerlo más pequeño aún. Luego, nadie me puede prohibir prolongar las dos adiabáticas hasta tocar la parte inferior del ciclo y hacer lo mismo. Quiere decir que mi ciclo ahora sería así: tomo el diente de sierra, vuelvo a hacer el diente de sierra y termino. Esto nadie puede prohibirme hacérmelo. Y tampoco puedo encontrar dificultad en hacerlo en la parte siguiente, en la siguiente, y transformar todo el ciclo.
Es importante dos cosas. Primero, que no observar demasiado lo que pasa en los extremos, porque recordamos que los trozos de transformación no son del tamaño de lo que estamos dibujando, sino que son diferenciales. Es decir, que siempre, por más que sea un punto, yo voy a poder encontrar un pequeñito trozo de transformación para poder reemplazarlo. Y otra observación es que estas son adiabáticas. Estas son evoluciones adiabáticas. No las dibujen nunca verticales, como suele ocurrir. No son evoluciones a volumen constante, sino adiabáticas. Muy bien. Entonces, si observamos con atención, vemos que esto es un ciclo elemental de Carnot. Es un ciclo de Carnot elemental. En el ciclo de Carnot, solamente en el ciclo de Carnot, habíamos demostrado, video anterior, que T1 sobre T2 es diferencial de calor 1 sobre diferencial de calor 2. Yo podría ahora invertir, acomodar las posiciones y poner que diferencial de Q1 sobre T1 es igual a diferencial de Q2 sobre T2, así al revés, ¿no? Diferencial de Q1 sobre T1 es igual a diferencial de Q2 sobre T2. Ocurre que puedo pasar este texto al primer miembro y me queda diferencial de Q1 sobre T1 menos diferencial de Q2 sobre T2 igual a 0. Pero ocurre que diferencial de Q2 es un calor que se cede y siempre es esencialmente negativo. Luego, podría decir que en esta expresión yo tomo a diferencial de Q2 en valor absoluto. Es lo que normalmente se hace en termodinámica. Y no se indica directamente, pero yo podría escribir matemáticamente sumado y tomando a diferencial de Q2 con su verdadero signo. Esta expresión yo ahora puedo sumarla en cada uno de los trozos de transformación en la cual he dividido el ciclo completo. Entonces diría que es la sumatoria de diferencial de Q1 sobre T1 en la parte superior más la sumatoria de diferencial de Q2 sobre T2 en la parte inferior, igual a 0. Y generalizando, diferencial de Q sub i sobre T sub i igual a 0 para todo i desde 1 hasta n, y como son trozos tan pequeños, yo puedo hacer el límite para cuando el número de partes sea infinito. Y esto, por definición, es la integral. Es decir, que yo voy a poder decir entonces que la integral a lo largo de la curva completa de diferencial de Q sub i sobre T sub i es igual a 0. Ahora, esta integral, este diferencial de Q sobre T, aparece con tanta frecuencia que se lo ha tomado como una función que se llama entropía y se designa con la letra S mayúscula. Entonces decimos que diferencial de Q sub i sobre T es diferencial de entropía. La entropía es una función de estado, no tiene forma de medición, no hay ningún aparato que mida la entropía, pero sí se puede calcular siempre, y tampoco se calcula en valor absoluto, sino la variación entre dos estados. Entonces, finalmente me queda la expresión del teorema de Clausius como que la integral del diferencial de entropía en un ciclo reversible es 0. Ahora bien, puede ocurrir que el ciclo, como ocurre en la realidad, no fuera reversible, sino que fuera irreversible. Tampoco hace falta que todo el ciclo sea irreversible, sino con que un trozo de transformación lo fuera, ya estaríamos en presencia de un ciclo irreversible. Las transformaciones irreversibles, como habrán leído en el apunte, se representan mediante línea de trazos, y las reversibles mediante línea continua. Entonces, tomo la parte superior como irreversible. Como es irreversible, el ciclo ya no es un ciclo de Carnot, pero toma más calor y cede más calor y tiene un rendimiento menor. Entonces hago lo mismo que hice recién, diferencial de Q1 más diferencial de Q chica 1 sobre T1 más diferencial de Q grande 2 más diferencial de Q chica 2 sobre T2 igual, pero no sé a qué. Igual a lo que tengo que ver qué. Acomodo todo lo que es diferencial de Q grande sobre T1 y sobre T2. Esto sé que es 0 porque correspondía al ciclo reversible. Y me quedo con la parte que he agregado, los incrementos de los incrementos, que tampoco sé cuánto vale.
Ahora, lo que sí puedo decir es que tanto diferencial de Q1 como diferencial de Q2 son del mismo orden. Son infinitamente pequeños, pero son del mismo orden. En cambio, T1 es mucho mayor que T2. Entonces, el valor absoluto de diferencial de Q1 sobre T1 va a ser menor que el valor de diferencial de Q2 sobre T2, porque T2 es mucho más pequeño. Entonces, puedo decir que esta suma, que yo no sé cuánto daba, sé que es negativa. No sé cuánto da, pero sé que es negativa. Luego hago la suma para todo y desde 1 hasta n en el límite, pero cuando n tiene infinito, y veo que también, como ocurre con un ciclo solo, va a ocurrir con todos. Y finalmente voy a decir que es negativa. Finalmente la integral del diferencial de Q sobre T es negativa y la integral del diferencial de entropía en un ciclo irreversible es negativa. Bien, ahora vamos a imaginar que la transformación fuese abierta, es decir, que ya no estuviera en presencia de un ciclo, sino que estuviera en presencia de una transformación. Puede demostrarse que la integral entre A y B de diferencial de Q sobre T es menor que S de B menos S de A. Pero esto sabemos que era 0. Entonces S de B va a ser mayor que S de A. Lo que quiere decir que la entropía tiende a aumentar. Es decir, que en toda transformación térmica donde no hay un orden definido, sino que se deja a que trabaje libremente, la entropía tiende a aumentar. Y esto se conoce como tercer principio de la termodinámica, que dice que la entropía en los sistemas cerrados siempre tiende a aumentar. Ahora, este principio se cumple para todas las máquinas, sin lugar a dudas, se cumple siempre. Sin embargo, en el universo, uno diría que si esto, como está planteado, la entropía del universo tendería a aumentar. Entonces llegaría un momento en donde no se podría hacer más ninguna transformación térmica porque la entropía habría tomado un valor muy alto. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto, lejos de ocurrir, no ha ocurrido ni tampoco tiende a aumentar. Entonces llegamos a la conclusión de que el universo tal como lo conocemos no es un sistema aislado. Ahora bien, si no es un sistema aislado, quiere decir que hay algo más. Hay diversas teorías. Lo más simple es creer que es un problema de fe, es Dios quien está y que resuelve el problema y se terminó, ya está. Es la solución más simple. Él equilibra la entropía, pero es una solución poco científica. Las ideas que se tienen es la presencia de universos paralelos que producirían el equilibrio de la entropía. Sin embargo, tampoco es del todo correcto, porque si yo tomara todo el universo con los universos paralelos, volvería al mismo problema original. En definitiva, es un problema que no tiene solución a nivel macroscópico. Sí, a nivel de industrias o a nivel de aplicaciones en máquinas es correcta y todas las deducciones que salen de esta expresión son ciertas, pero a nivel de universo todavía no está definido qué es lo que está ocurriendo, por qué motivo no aumenta la entropía, pero sin embargo en los sistemas micros, en los pequeños sistemas o aún de gran tamaño, pero no a nivel de universo, esto aumenta y también aumenta el desorden en todos los ciclos, aumenta el desorden en todas las evoluciones donde se deja a un libre albedrío. Y es un principio más filosófico. En definitiva, la entropía tiene un concepto, si bien no está muy definido claramente, es un concepto de desorden molecular o desorden en general. Es decir, que si un grupo de personas no se les da una orden definida, no se los indica qué es lo que deben hacer, lo que va a ocurrir después de un determinado tiempo es que se va a aumentar el desorden hasta que llegue un momento que el desorden sea genérico. Es un principio mucho más amplio y mucho más completo. De esta manera hemos visto hasta ahora los tres principios generales de termodinámica. El primer principio
que decía que el calor se podía transformar en trabajo. El segundo, que el calor se puede transformar en trabajo, pero no todo. Teorema de Clausius, teorema de Carnot, rendimiento. Y el tercer principio dice que en una evolución irreversible, la entropía, o sea, el desorden, tiende a aumentar, a menos que se intervenga. Estos son los tres principios. En el próximo video vamos a comenzar a calcular la entropía y vamos a ya olvidar estos diagramas PV que nos vinieron acompañando hasta ahora, que eran muy didácticos, pero que en la realidad, en la práctica, se usan diagramas distintos, donde en la ordenada se lleva la temperatura y en la abscisa se lleva la entropía, que se llama diagrama TS. Bueno,